Para mi pregunta filosófica, he decidido escoger cuál es el sentido de la vida. ¿Por qué? El sentido de la vida es una pregunta que, como seres pensantes y filosóficos que solemos ser, es una pregunta que en algún momento de nuestra vida o muy usualmente surge, ¿cierto? ¿Qué es eso que nos da sentido pues al existir? ¿Qué es eso que nos hace feliz o triste? Que simplemente no apaguemos la vida pues con la muerte y le demos esa importancia que lleva. Eh, por eso se ha escogido pues esto, ¿cierto? Esa pregunta está compuesta por dos palabras muy importantes y las cuales son las que la componen en su totalidad prácticamente, que es el sentido y la vida. Dos preguntas, pues, dos palabras muy complejas. Eh, el sentido, pues, es más fácil de dar un significado podría ser en los sentidos que tenemos como el cuerpo pues humano, la vista, el sentir, la vista, el olor, el gusto y los diferentes tipos de los cinco sentidos, ¿cierto? Y también como esas emociones en conjunto que nos hacen sentir tristeza, felicidad, eh, y muchas otras cosas más, así como una definición superficial del sentido. Y la vida también pues es definida de muchas formas diferentes, que es como el lapso que cumple un ser al momento de nacer hasta morir, lo cual es denominado como vida. El momento en el que algo surge también es denominado vida, y muchos otros conceptos más, pero no me los puedo definir, ¿cierto? Como pues, preguntas a los familiares y dando como una respuesta antes, le pregunté a varios familiares, mi mamá, que cuál era el sentido de la vida para ella, y pues simplemente respondió que era vivirla, sea cual sean las situaciones en las que esté ella o iba pues en el momento, que el sentido de la vida para ella es vivirlo. Desde la temporalidad, esta pregunta tiene pues muchas respuestas. En la vida antigua, bueno, aunque no tantas, en la vida antigua, como la iglesia era la total dominadora, el sentido de la vida era muy infundado y casi que generalmente todas las personas, su sentido de la vida era servir a la iglesia, cumplir unos mandatos que estaban en la Biblia, pues los mandamientos, para así lograr el cielo o, o la salvación, ¿cierto? En la Edad Media pues también seguía siendo, pues la religión ha sido muy influyente en este tema, y pues era casi lo mismo en la edad moderna. Ya, este sentido ha cambiado mucho y esta pregunta se ha dejado muy a respuesta personal, porque cada quien tiene un sentido de la vida diferente, ¿cierto? Y por eso es muy, puedes preguntar a cualquier persona cuál es el sentido de la vida y te va a decir algo diferente, pero nunca igual, a diferencia del pasado. Y desde las líneas del conocimiento, el sentido de la vida para los religiosos es cumplir lo que ellos dicen. El sentido de la vida en la sociedad es cumplir unos estándares para así vivir, digamos, plenamente y no interrumpirle con la vida de los demás. El sentido de la vida desde lo filosófico es prácticamente, desde lo que yo he visto, simplemente vivir. Mencionando algunos filosóficos que dan pues respuestas muy buenas y que me llevaron a mucho pensar, que fue la razón que tenía Meunier cuando escribe que querer vivir a cualquier precio es aceptar vivir al precio de las razones de vivir, porque la calidad de vida es más importante que la vida misma. Y para mí el sentido de la vida es vivir. También ser feliz, ayudar y vivir bajo, digamos, ciertos estándares, pero de una manera también muy personal. Y como lo digo, este es un tema muy complejo, porque
Ya el sentido de la vida se tergiversa mucho dependiendo de la persona a la cual se lo preguntes o se trate el tema.